Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información de ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México, que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Emanuel Morales y los invito a cerrar el día con este programa. ¿Me acompañan? El primer reportaje del día está dedicado a la Revolución Mexicana, donde expertos historiadores nos platican sobre la importancia de esta conmemoración, además de ampliarnos la información sobre los múltiples acontecimientos que este hecho trajo a nuestro país. Durante más de 3 décadas, Porfirio Díaz fue presidente de México. En su gobierno existieron 3 etapas políticas: la de construcción y pacificación, la centralista y la autoritaria, y por último, la crisis. Los contrastes políticos, económicos, sociales y culturales de la dictadura llevaron al político Francisco I. Madero a levantarse en armas y comenzar el acontecimiento más importante del siglo XX en el país, la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde comenzó una nueva etapa en la historia política y social de México. Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Victoriano Huerta, José María Pino Suárez, Venustiano Carranza y Francisco Villa fueron los principales rostros de este movimiento. La revolución realmente cambió al país. Hay un México muy distinto después de la revolución al México que había antes de 1910. El México que surge de la revolución y gracias a la acción transformadora, al compromiso, a la lucha, a las vidas entregadas por los combatientes revolucionarios, pudo cristalizar varias de sus principales demandas en la Constitución de 1917, que es una constitución con un profundo contenido social, en donde las principales demandas laborales están contenidas en el artículo 123, las principales demandas agrarias y campesinas están en el artículo 27. El mismo artículo 27 establece que la soberanía y la propiedad original de la tierra y de los recursos naturales y del subsuelo pertenecen a la nación mexicana. El artículo 3 que estableció una enseñanza universal, obligatoria, gratuita y laica. Este conflicto armado permitió el desarrollo de diversas reformas como la agraria, que buscó el beneficio de la población rural, y la creación de la Secretaría de Educación Pública, el desarrollo del género literario, la novela revolucionaria, y el descubrimiento de un nuevo género musical, los corridos. El Estado se asume como el garante y el vehículo a través del cual se puede impartir la educación a todos los niveles a la población mexicana. Desde luego, el esfuerzo más importante, más significativo en términos del sistema educativo nacional, pues es el que lleva a cabo José Vasconcelos en 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, y que lleva a cabo una tarea ejemplar de promover la alfabetización masiva, la lectura masiva, el conocimiento de la cultura masiva. Abre las paredes de los principales edificios públicos a los pintores mexicanos más destacados de la época. Ahí es donde surge el muralismo como una corriente pictórica de impacto y de calidad universal. En la República Mexicana existen varios recintos históricos y culturales dedicados a este acontecimiento, como es el caso del Monumento de la Revolución, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones y el Museo Nacional de la Revolución. El proceso revolucionario es un proceso muy importante porque transformó todas las estructuras del país, la estructura política, económica, social, cultural, y por eso señalaba yo que dio origen al México del siglo XX. Además, conocer la historia que nos constituye nos permite comprender nuestro presente y actuar en él.
Por eso es que siempre le estamos preguntando al pasado nuevas cuestiones que estamos enfrentando en nuestro presente. Y este es el único instituto que estudia los procesos revolucionarios. Desde 1928 se realiza un desfile conmemorativo al inicio de la Revolución Mexicana, en el que participan figuras destacadas dentro del deporte nacional, la Armada de México, fuerzas policíacas y el presidente de la nación. La Revolución Mexicana es una fecha que celebra el amor por la patria, la lucha por los ideales y el desarrollo de los derechos y obligaciones que tenemos como mexicanos. Para profundizar sobre los alcances y logros de la Revolución Mexicana, esta mañana nos acompañó la maestra Fabiola García Rubio, directora del área del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Primero nos platicó desde cuándo y cómo funciona esta institución, además de sus objetivos. Pues mira, es un instituto que, como bien lo dices, se creó en agosto de 1953, es decir, ya realmente pues tiene varios años funcionando, y la intención original de la creación de un centro sobre estudios de la Revolución Mexicana fue tratar de recuperar los testimonios, las fuentes, o sea, realmente los relatos de aquellas personas que habían participado en el movimiento revolucionario de 1910. Claro. Así que con esa idea en mente se creó el INERM, el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, de manera original. Ya después, con el tiempo, fue ampliando su campo de estudio, pero en un primer momento la idea era esa: rescatar en la biblioteca, en una fototeca, en una fonoteca, los audios y los relatos de todas las personas que habían participado en la revolución, en los diferentes movimientos, desde quienes habían apoyado a Francisco I. Madero, los que habían apoyado a Zapata, desde luego también a Villa, a Venustiano Carranza, para tener una idea global del movimiento revolucionario. Eso ya fue en los últimos años, cuando pues, realmente el estudio de la Revolución Mexicana pues, simplemente hacía alusión a 1910, sí. Pero habría que pensar en las otras revoluciones que habían también transformado estructuras, que desde luego pues, también habían generado un parteaguas a nivel político, a nivel económico y desde luego una transformación social, y se pensó entonces en estudiar a la independencia, o sea, como la primera gran revolución, la revolución de independencia, a la revolución de la reforma liberal del siglo XIX, la revolución mexicana y finalmente este México contemporáneo, es decir, los años posteriores a la revolución mexicana. Después nos platicó sobre los logros cuantitativos del instituto. Pues realmente a lo largo de más de 65 años de historia, pues han sido muchos, pero te nombro algunos 4 o 5 para que la gente pueda conocer el instituto, que se acerque y que pues que también conozca las fuentes que tenemos ahí. Primero, pues la creación de una biblioteca que es especializada, una biblioteca que tiene fuentes primarias sobre las 3 revoluciones, la de independencia, la reforma liberal y la revolución mexicana, que esa es importantísima. Segundo gran logro, pues desde luego la fototeca. El INERM pues, tiene el gran privilegio de contar con el acervo fotográfico del Nacional, del periódico El Nacional. Tenemos una bóveda climatizada donde se resguardan las fotografías del periódico El Nacional, de este periódico oficial, que también están ahí para su consulta. Y eso ha dado pie también a que con la utilización de esas fuentes, tanto de la biblioteca como de la fototeca, pues se puedan hacer investigaciones históricas, pues, con la gente que trabajamos ahí, sobre estos 3 temas, estos grandes procesos. El año pasado, en 2017, se cumplieron 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917 y a partir de eso, pues se hizo todo un programa editorial para publicar fuentes primarias, también pues nuevos estudios, las nuevas miradas novedosas de historiadores, de juristas, pues que tenían una revaloración sobre la Constitución de 1917 y qué representaba en 2017. Ese es un tercer logro y por supuesto pues ahorita hay toda una serie de actividades. Nuestra invitada nos indicó qué actividades de divulgación realizan, además de mencionarnos por qué debemos valorar la Revolución Mexicana como acontecimiento histórico.
es muy importante que hoy en el 2018 realmente sepamos de dónde venimos, cuáles han sido las grandes transformaciones que ha habido en el país. Fue tan importante la independencia de España como desde luego también la separación y la creación de un Estado laico, ¿no? Alejado del influjo de la institución eclesiástica, como finalmente una revolución mexicana que hoy estamos conmemorando, 20 de noviembre, y que desde luego pues invita a reflexionar cuáles fueron esos logros, cuáles fueron esos alcances de la revolución. Desde luego tenemos ahí una constitución que fue la que pues, permitió regir a este México que se estaba creando. Fue además la primera constitución en la que se rescataron los derechos sociales, ¿no? del individuo, que eso es algo inusitado. Igualmente nos habló de los premios que se entregan alrededor de esta conmemoración nacional. Pues realmente es una ceremonia que se realiza año con año, el 20 de noviembre, como una forma de conmemoración del inicio de la revolución. Y tenemos pues tres categorías, tres grandes categorías. La primera categoría es una categoría a la trayectoria, es decir, que se reconoce el trabajo que han realizado durante años, durante décadas, en muchos de los casos, en el rescate de las fuentes, en el estudio del México contemporáneo, en también el rescate de documentos y de archivos, y en el estudio también de las mujeres. Así que pues tenemos 4 galardonados, grandes personalidades. La doctora Sara Sefcovic, quien se ha dedicado al estudio de las mujeres desde el punto de vista de la sociología, siempre apelando a la historia, pero desde el punto de vista de la sociología. El doctor Javier Villarreal, quien también ha hecho una labor importantísima de rescate de fuentes en el norte, básicamente en Nuevo León. Adolfo Castañón, pues quien también ha hecho una gran labor para rescatar documentos de Alfonso Reyes y estudiarlos, analizarlos, incluso hacer las transcripciones. Y por último, la doctora Alicia Hernández, pues quien también ha hecho una gran labor en el estudio del México contemporáneo, no solamente aquí en México, sino también en Italia. Ya ha traspasado incluso fronteras, y en Italia también creó un centro para estudiar la historia de México. Así que esos 4 grandes galardonados pues nos estarán acompañando en la ceremonia de hoy, que como hoy bien a las dices, 6 de la tarde. Exactamente, son los premios INERM que se entregan año con año a las 6 de la tarde. Ahí en la sede del INERM, en el sur de la ciudad. Así es, estamos en Francisco y Madero, número 1, en la colonia San Ángel, a una cuadra de Avenida Revolución. La segunda categoría de premios reconoce a las investigaciones históricas que han abordado la independencia, la reforma liberal, la Revolución Mexicana y también el México contemporáneo. También tenemos ahí a 4 ganadores. Y por último, una tercera categoría que también es muy interesante porque nos gusta estimular el estudio y la investigación de la historia de México. Es decir, no solamente es para las grandes personalidades, sino pues también para reconocer y estimular a aquellos estudiantes que están elaborando sus tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado. Y dando un giro a los tópicos del extracto de esta noche, les presento una interesante entrevista con la ingeniera y coordinadora de la Red de Género del CECIT 15 y el maestro Héctor Castañón Balsadúa, integrante de la Red de Género de esta institución. Primero nos platicaron de qué se tratan las iniciativas que ellos aplican y desde cuándo funcionan como un instituto. Nosotros trabajamos de la siguiente manera. Cada ciclo, cada periodo escolar, tenemos actividades que nos mandata, por un lado, la red de género del instituto y aquellas que nosotros también asumimos, que son, bueno, prevención de la violencia, respeto a la diversidad sexual y en otros sentidos. Llevamos a cabo ferias, eventos culturales con los chicos, con la finalidad de que en cada una de estas partes de los eventos que realizamos, ellos puedan escuchar, comprender y entender entre ellos mismos esta condición, ¿no? Porque vamos, lo que tenemos que evitar básicamente es la cuestión de la violencia, la cuestión de la discriminación, la cuestión de incitar a otros a que afecten a otros. Entonces nosotros lo que nos ha llamado mucho la atención es que es mucho más abierto y aceptado por los chicos, por los estudiantes, que por las gentes que tenemos una mayor edad. Como que es un poco complicado, quizás por la cuestión tradicional, por nuestra propia educación, ha sido un poco complicado con estos sectores.
pero con los chicos ha sido bastante interesante porque hasta nos llegan a enseñar ellos cómo observan estas condiciones, estas características dentro de los salones, dentro de sus actividades académicas y como grupos que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces básicamente hemos logrado que ellos estén más visuales con esta condición. Claro, no todo es así como que muy fácil y muy agradable, porque hay varios problemas también que tenemos que enfrentar, ¿no? Que hay gente que sí agrede, que sí afecta, que sí daña, y que bueno, pues estamos precisamente en esta disposición. Lo principal que hacemos es esto que comentaba mi compañera, de bueno, hacer actividades para atender, pero también algunas cuestiones que tienen que ver con la atención personal, ¿no? En algunos casos que podemos, lo hacemos, si no canalizamos. Nos dijeron cómo ha reaccionado la comunidad y qué otras iniciativas realizan. El Instituto Politécnico Nacional, a partir de estas cuestiones que han venido sucediendo a lo largo del tiempo, del respeto de los derechos de la mujer desde 1975, en este sexenio se llevó a cabo un eje transversal que comprende todo lo que es la cuestión de género en las instituciones dependientes del Estado, asimismo aquellas que de alguna u otra manera reciben recursos. Entonces, cada una de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional tiene una red de género. Estas se dedican a llevar precisamente a cada una de las instituciones, a cada una de las escuelas de nivel bachillerato, de licenciatura y de posgrado, la visión de género, ¿no? Respetando cada una de las actividades y actitudes que hay, dado que bueno, la diversidad es cada vez más amplia y que esto bueno, nos permite a cada uno de nosotros entender, comprender, analizar, estudiar y apoyar a los muchachos, a las muchachas que están trabajando, que están estudiando con nosotros en la escuela. Nuestros invitados nos mencionaron qué respuesta en equidad de género han obtenido. Creo que no hemos tenido tanto ese problema al que tú te refieres porque somos del área médico-biológicas. Entonces, nuestra matrícula sí está un tanto equilibrada entre hombres y mujeres. Sí hay una mayor tendencia de mujeres dentro de la escuela, pero creo que lo que decía el maestro, ¿no? O sea, no es tanto la situación de sexo o de género el problema real. El problema es el trasfondo de dónde estamos ubicados. Nosotros venimos del CECIT de Milpa Alta y a veces esas situaciones demográficas nos impiden muchas cosas porque estamos en un lugar en donde todavía hay muchas tradiciones, muchas costumbres muy arraigadas, que creo que ese es el problema real al que nos hemos enfrentado, más que las cuestiones de género. Y finalmente nos indicaron cómo podemos contactarlos. Nosotros con los alumnos, con las alumnas, con los profesores, trabajadores administrativos, tenemos constante comunicación. Nosotros no estamos en lugares escondidos, sino generalmente ahí en el área administrativa de la escuela y como algunos damos clase, pues nos pueden encontrar en el camino, ¿no? De hecho, eso es lo que ocurre. Nos preguntan, nos platican, oiga maestro, o fíjese que tengo este problema, tal o cual situación, y la atendemos inmediatamente, ¿no? Obviamente son los chicos que están dispuestos a platicarlo, porque también hay que hablar de esto. Claro. La situación es que hay chicos y chicas que por su condición familiar, social, etcétera, no tienen todavía esa posibilidad de romper esta situación, ¿no? Hace un momento platicaban sobre la cuestión de la revolución. Bueno, pues muchas de estas cosas, a pesar de que ya tenemos tantos años de haberla, se vienen arrastrando muchas cosas, ¿no? O sea, el patriarcado, el sistema económico, político, social que tenemos, promueve precisamente un mayor ensalce hacia la cuestión de la defensa hacia el patriarcado, por llamarlo de alguna manera, que hacia una situación de equidad. Las autoridades educativas zacatecanas hicieron un balance de los retos y logros en el sector, destacando la reducción del índice de analfabetismo a niveles de 2%. En el sistema educativo estatal de Zacatecas se dieron a conocer avances y logros luego de 2 años de administración gubernamental, entre ellos la implementación de un programa piloto para abatir la deserción escolar, avances en la atención a escuelas en materia de infraestructura y en ciencia y tecnología. A partir de esta nueva administración que encabeza nuestro gobernador, el licenciado Alejandro Tello Cristerna, se ha buscado atender todo el rezago histórico que se ha enfrentado en temas de formación docente, de infraestructura, de equipamiento, siempre buscando ir a la vanguardia de lo que demandan los paradigmas de la escuela del siglo XXI. De las 5,000 escuelas que hay en todo el territorio estatal, se han atendido 29% de ellas con acciones de mejora.
En educación superior, una de las inversiones más importantes fue en las normales. Asimismo, en los tecnológicos de Zacatecas, Fresnillo, Río Grande y Tlaltenango se realizaron mejoras para la infraestructura con inversiones de 15 millones de pesos en cada uno. Con impulsar acciones que busquen atender las necesidades de todos los alumnos de educación en la entidad, desde educación básica, media superior y superior. Esa es una consigna que se ha señalado de manera puntual. De acuerdo con la maestra Elizabeth Vega, en cuanto a educación equitativa e infraestructura, se ha buscado no darle a todos lo mismo, sino que se atienda en función de las necesidades de los estudiantes y que se les acerque con los sectores productivos. Impulsado que se instalen escuelas que atiendan necesidades, por ejemplo, en el tema de minería, en el tema de agricultura, en el tema de productividad, y en función de las empresas que se han instalado en la entidad, ha estado esa oferta educativa aquí en la entidad. Y sin duda, el sector más detectable en este territorio es el minero, por lo que la maestra Vega comentó. Se está incluso haciendo esfuerzos desde educación básica para destacar las ingenierías, para que los alumnos se vayan motivando en esta área, porque sabemos que es una demanda que a futuro tiene gran sentido y relevancia. Entonces es un tema que se está atendiendo de manera importante. Y finalmente, comentó que actualmente está en el combate al analfabetismo, que es del 2.7%, por lo que en días pasados solicitaron izamiento de bandera blanca ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y en temas sobre tecnología, les presento nuestro último reportaje de esta noche, donde veremos que el Papalote Museo del Niño fue sede de la preselección del equipo mexicano que nos representará en el Torneo Internacional de Robótica MakeX a realizarse en Shenzhen, China. La participación de estudiantes y equipos mexicanos en competencias internacionales de robots se ha incrementado con el paso de los años. Hoy en día nuestro país es dignamente representado en el exterior por jóvenes con altos conocimientos de ciencia y tecnología. Para elegir a los mejores, en el Papalote Museo del Niño se organizó una competencia para seleccionar al equipo que participará en el Torneo Internacional de Robótica MakeX, que se realizará a inicios de diciembre en Shenzhen, China. Los ganadores fueron los integrantes del grupo Coding Academy Monterrey. Es la primera vez que se hace en México la eliminatoria para llevar a nuestros seleccionados en México. En Shenzhen, China es el tercer año y bueno, este año se abrió la convocatoria a 20 países, además de una serie de regionales en todas las provincias de China. Y bueno, se espera que en la final, que es en menos de 30 días, en Shenzhen, en China, tengamos cerca de 1,500 participantes. Nuestra delegación mexicana estará conformada por 4 equipos de 2 niños, más sus asesores. En el marco de la competencia, que duró 3 días, se realizaron 14 pláticas enfocadas a la educación maker y cómo enseñar ciencia a los niños. El propósito es revolucionar la educación, es darle una vuelta a la educación en México. No nada más es un concurso de robótica. Quisiéramos que a través de esta primera edición, que logramos juntar 70 equipos, 230 participantes aproximadamente, logremos, y una gran comunidad, logremos convocar a un siguiente año con regionales y hacer que muchas más niños, cuando estos niños regresen de China con sus grandes premios que se están llevando, ellos que sean héroes en sus escuelas, que los demás los inspiren y que digan, oye, wow, todos tenemos que tomar robótica, todos tenemos que tomar coding, porque eso nos va a ayudar como país a que el cambio venga desde los niños. Los expertos en educación destacan la importancia de que se les enseñe a los estudiantes sobre ciencia y tecnología desde una edad temprana. Buscan que el conocimiento emane de ellos para que logren perfeccionarlo conforme avanza su formación educativa. Los que nos dedicamos al mundo de la educación tenemos que estar apuntalados hacia allá y ver hacia el futuro. ¿Por qué hacia el futuro? Tenemos que preparar a nuestros estudiantes a lo que les espera dentro de 20 o 30 años. La inteligencia artificial, la robótica y una serie de cosas están siendo ya parte cotidiana de los trabajos allá afuera. Los padres coinciden que es fundamental que en la actualidad los estudiantes aprendan sobre ciencia y tecnología, y qué mejor que reforzar ese aprendizaje que con este tipo de competencias.
yo creo que es básica, es importante porque lo que hace es les ayuda a desarrollar esa mente para resolver situaciones dentro de la vida, ¿no? O sea, aquí tienes que resolver algunos eventualidades y ellos tienen que pensar, tienen que ver de qué forma lo van a hacer, el robot tiene que ver cómo lo va a resolver. Yo creo que es una excelente opción para ellos. Tengo 2 hijas y mis 2 hijas participan en talleres de robótica, ya una ya en bachillerato, pero afortunadamente las 2 tienen participación en robótica y están interesadas en la robótica, lo cual me parece también muy padre. Y es que los padres de familia son una pieza fundamental en la educación de los niños y adolescentes, ya que alentan a que sus hijos logren desarrollar todas sus capacidades. Mi nena le gusta mucho la robótica, de hecho ya lleva, este es su 4º año compitiendo en diferentes concursos y me pidió que por favor la ingresara a esta competencia. Concursa desde primer grado. Todo esto es para su futuro. Van creando lazos para ir generando una cadena y esto va generando eslabón a eslabón para llegar a una meta. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos disfrutar de una excelente selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestra programación con los distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y por supuesto cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Emanuel Morales y en nombre de todos los que hacemos posible este programa, muchas gracias por su atención y que tengan una excelente noche.